Alto Larán es uno de los 11 distritos de la provincia de Chincha. El día de hoy estaremos realizando un tour por esta tierra del eterno sol y de los recursos hídricos. Iremos a la iglesia de este distrito, a la iglesia principal, luego al mirador Chincha-Ecámac, al Piedrón de Larán y estaremos también en la hacienda de Alto Larán. Esta grabación la estamos realizando para el programa Chincha en la Historia. Corrido que hacían de la costa a la sierra y de la sierra a la costa. Es mucho lo que a veces les hablo a mis estudiantes, ¿no? Que a veces me dicen llamas aquí, no, es falso. Las llamas eran el transporte prehispánico más importante del antiguo Perú. Acá sí han habido llamas, sino que cuando llegaron los españoles hicieron que todos se lo llevaran a la sierra y la costa se quedó sin ningún ejemplar en sí. Por eso que nosotros no vemos en la costa. Pero en los tiempos prehispánicos los corrales de llamas existían en toda la costa y la sierra. Aquí nos han dejado los ejemplares y los puntos nos señalan el camino por donde ellos seguían. ¿Podemos pasar a la última piedra, por favor? Todo junto, en el lugar están en diferentes sitios. En esta primera, muchos lo llaman cuando a veces viene televisor. No es un televisor, este es un marcador espacial que nos habla de chakras, que nos habla de producción. Los puntos en la lectura de los topapus incas, el punto es maíz. Esto nos habla de todas las producciones que habían en maíz. Existen muchas, acá solo se han colocado dos. En esta parte es una cabeza trofeo, si lo vemos, si lo interpretamos como unas caparacas. Pero es muy parecido a las figuras de Chavín y Sechín, muy parecido. Y los puntos, como le digo, siempre nos informan de los caminos, de lo que seguían. Tal vez el transcriptor o tal vez la persona que guiaba al que lo transcribía en la piedra. Bueno, esto ha sido todo en lo que podemos explicarle a algunas grafías que tenemos de Alto Larán. Bueno, por mi especialidad yo les puedo explicar una referencia muy distinta a lo que se acostumbra aquí en el distrito, ¿no? El distrito lo maneja. A ver, buenas. En el distrito, como les estaba diciendo, se maneja una leyenda a la que están asociando al Piedrón de Alto Larán. En mi caso, tengo otra referencia. La referencia que les puedo dar alcance es que esta piedra también fue parte de los petroglifos que existían en el área. Si podemos observar y podemos darnos una idea, el sector ya está poblado por poblaciones actuales, pero por este camino yacía el Camino Real, conocido por muchos como el Capañán, que llevaba hacia la sierra. Los petroglifos, como lo podemos entender, son piedras grabadas que están incrustadas como hitos, colocadas en diversos lugares, producto de la práctica social de nuestros antepasados. Eso nos quiere decir que esto era un marcador espacial, como una guía para la entrada hacia la parte alta. También puedo afirmarles que es parte de un seque porque es un sector de intercambio, porque esto era Valle Medio y la gente de la costa intercambiaba productos con el Valle Medio y el Valle Alto. Ahora, en esta piedra, el por qué está fracturada, existe también una afirmación muy clara. En el siglo XVI, Sánchez Duarte, que fue el encargado del episcopado o el primado de la Iglesia Católica en Lima, dieron búlgatas para que todos los altares prehispánicos, altares, sacerdotes, meanes, de toda la costa cercana a Lima, fueran destruidos. Observando esta piedra, podemos verla que está fracturada. Está fracturada. Esta fractura no es una fractura natural. Es una piedra que ha sido destruida. Un dato importante para las personas que quieren acercarse más a la realidad es lo sucedido en Calango, en la provincia de Cañete. Tienen también una piedra
casi del mismo tamaño, también fracturada y destruida por los sacerdotes extirpadores de idolatrías que llegaban a los sectores para eliminar a los dioses locales. Les puedo aseverar que esta piedra ha sido también parte de esta extirpación, porque está destruida y está en un sitio limítrofe, en un sitio importante, donde vivían poblaciones prehispánicas. Al ser parte de la extirpación de idolatrías, lo que pasa en la colonia es que surgen estas fuentes orales, que le llaman piedra del diablo. ¿El por qué? Porque al decir diablo están alejándole a los indígenas de sus creencias reales, afirmándoles que estas son contrarias a la creencia de un solo Dios o al Dios que trajeron los españoles. Con eso borran toda la conciencia original de los indígenas para hacerlos olvidar a sus verdaderos dioses que ellos tenían. Las piedras unifuncionaban entre los dioses y ellos. Por eso se convertía en un elemento ritual, en un espacio ritual al que ellos veneraban mucho. Ahora le doy paso al compañero que le va a relatar la historia que maneja el pueblo, la fuente oral. Como lo dice el profesor, esta piedra se le conoce como la piedra del diablo. Hay una leyenda que dice que esta piedra, anteriormente en Larán existía un hombre llamado Pancho Magallanes, ¿no? El señor Pancho Magallanes tenía sus chacras, tenía sus terrenos, ¿no? Sus cosechas. Entonces, con lo poco que ganaba no le alcanzaba para comer, no le alcanzaba para poder vivir. Entonces, un día a la medianoche salió a sus chacras a suplicarle a Dios, a pedirle, ¿no? Que le ilumine, que le dé bendiciones, que su chacra pueda florecer, que pueda tener más cosecha para que ellos puedan vivir feliz. Cansado de toda su frustración que ha tenido, se regresa y escucha una voz que le dice: Pancho, Pancho. Y Pancho voltea aterrorizado, ¿no? Asustado porque lo llama una voz. Y voltea y es el demonio, es el diablo, ¿no? Entonces, se dice que el diablo le ofrece riquezas a Pancho. Le ofrece frutos para sus cosechas, le ofrece lo que es... Él también le pidió que su apellido nunca acabara. Entonces, pasando los tiempos, pasando los años, el señor Pancho ya vivió feliz, sus cosechas florecieron, su apellido nunca se le acabó. Ya anciano el señor Pancho, se acerca nuevamente a su cosecha, ¿no? Y se sienta a esperar solamente ya la llegada del demonio, ¿no? Porque a cambio de los deseos que le pidió, él le vendió el alma al diablo, ¿no? Entonces, el demonio nuevamente se le vuelve a aparecer al señor Pancho Magallanes. Se dice que el demonio le pregunta, ¿no? A Pancho que ya sabe por qué ha venido, ya sabe por qué, porque se va a llevar su alma. Entonces, el señor Pancho le pide un último deseo al diablo, ¿no? Le dice que antes de que se lleve su alma, le cove un pozo de 1000 metros para que todo el Talarán viva de agua, se abastezca de agua y no puedan tener ese problema. Entonces, el diablo, muy ingenuo, empezó a cavar y a cavar y a cavar, hasta llegar a lo más profundo. El señor Pancho Magallanes llamó a sus peones y trajeron esta piedra enorme, ¿no? Entonces se dice que tapó al diablo antes de finalizar antes de que pueda salir del hoyo que cavó, ¿no? Y por eso mismo se dice que esta piedra está maldita. Si es que se mueve o si es que lo pueden sacar, se dicen que el mar puede salir por ahí y todo el Talarán se queda inundado, o otro que el diablo también puede salir, ¿no? Sí. Y también, para seguir con la historia, en la piedra del Talarán, en esta reseña que tenemos aquí, hay un QR. No sé si se logran ver. En este QR las personas pueden con su celular agarrar el aplicativo, lo enfoca al QR y sale la historia de Larán, la leyenda y la historia de Larán, ¿no? Bueno, ahora sí los dejo para que puedan tomarse las fotos que ustedes desean y subimos para poder seguir con el otro recorrido. Cama. Vamos a observar todo lo que es la provincia de Larán, el distrito de Larán y parte de la provincia de Chincha, ¿sí? Así que los invito por favor a que suban, con cuidado. Que suban un poco gente. Mira,
Diana, toma una foto así a las manualidades. La Regina estaba. Tú puedes, ya vas a llegar bien. Michael. Nos encontramos en el mirador Chincha y Camac, aquí en el distrito de Alto Alarán. Desde este lugar, desde este cerro, podemos apreciar gran parte del distrito y bueno, en temporada en la cual pues el clima está despejado, sí podemos ver hasta la provincia de Chincha. Nos encontramos en este tour aquí en el distrito de Alto Alarán, el cual fue creado un 29 de enero del año 1965 durante el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry. En el antepenúltimo punto de nuestro recorrido, en la antigua hacienda de Alto Larán, llamada también en tiempos antiguos Hacienda San Antonio. Se colocó aquí basándose de la antigua reducción indígena y del agrupamiento de negros esclavos en el tiempo de la colonia. Esta hacienda, en sus inicios, fungió de un ingenio azucarero, luego diversas plantaciones. Pero lo más importante que tiene esta hacienda para la identidad de los altolareños es que ha sido parte del devenir histórico del pueblo. Han sucedido una serie de acontecimientos en relación al monumento histórico, que pasan desde la época colonial, la emancipación, la república y en la actualidad. Una de las problemáticas actuales que tiene su pueblo es su preocupación por el descuido en el que se encuentra, ya que los organismos nacionales como bienes nacionales y el Ministerio de Cultura no han puesto su interés por la recuperación de este patrimonio monumental. Es ahora de que vamos a presentarles a ustedes algo de su historia y ojalá despierte ese interés ante ustedes y nos puedan ayudar a que su difusión se haga conocida en los lugares donde ustedes residen. Ahora vamos a ingresar a la capilla de la antigua hacienda del distrito de Alto Larán. ¿Nos acompañan?
De dos, en parejas, como la última vez. No. Ya, los tres. ¿Sabía que vinimos? Por favor. Nos encontramos en la capilla de la antigua hacienda de Alto Larán. Este lugar, para los residentes, les debe de traer mucha nostalgia por haber sido afectada por diversos sucesos a través de la historia. Pero yo voy a tratar de relatarles algo de lo más cercano que he podido recoger por los cultores locales, por personas de este sector que residen aquí en el Larán Bajo, por el investigador local Eucadio Magallanes Vilca y por algunos investigadores de la provincia de Chincha. Dándose sus inicios a finales del siglo XVII, surge como un interés de hacendados como réplica de la antigua hacienda que existía en San José, en el Carmen, ¿no? También otras fuentes nos hablan la duda en su posible o no construcción, de donde deriva también el topónimo de Larán, ¿no? Con el decir, ¿lo harán o no lo harán? Son ciertas frases que he podido recoger de escritores locales, pero a ciencia cierta lo que uno puede observar, bueno, en mi caso como artista plástico, lo que yo observo en el atrio del altar mayor es algo muy significativo. De hecho, que si ustedes se dan cuenta, no existe altar. Y si el altar se encuentra pegado al atrio y al sagrario, quiere decir que las misas se celebraban de espalda. Y eso nos hace, a los que estudiamos, saber bien claro que es de finales del siglo XVII, donde las misas se hacían mirando al altar y no a las personas, tal igual como están en las iglesias de Lima del centro, los altares hacia los santos patronos. Ahora, entre los detalles que podemos rescatar, muchas veces he escuchado que le dicen barroco, pero esto no es un estilo barroco, es un estilo final del barroco, que es el neoclásico, el que lo conocemos en las iglesias jesuíticas muy posteriores a la colonia. Es el estilo con terracota, con yeso, es un estilo posterior, pero es muy rico porque ha heredado del estilo barroco las simbologías. Simbologías que si ustedes lo observan muy bien, el de la concha plegada, que significa al bautismo de Cristo, los plegados también lo vemos en la entrada, ese estilo, observen en la entrada como una conchita, es un estilo muy propio de los jesuitas, como una réplica en sí. Ese estilo, ¿por qué? Porque los jesuitas, como su mismo nombre los llama, es la compañía de Jesús, y está arraigado siempre en su simbología a todo lo referente con Cristo. Y como ellos evangelizaban, la conchita es importante para el bautismo. Es un sello de evangelización de los jesuitas. Y lo vemos en el pórtico y lo vemos en los nichos. Nichos laterales y nichos centrales.
Eso nos hace pensar en su importancia y en qué tiempo fue hecho. Ahora, otra característica muy importante que quisiera darles a conocer es que en este lugar, en el central, se encontraba su patrona, que es la Virgen del Carmen, al igual que la Hacienda del Carmen, y que el pueblo lo conserva. No está aquí, pero lo tienen aquí en el pueblo. Ahorita descansa en su actual capilla, que es de material noble, pero ahí se encuentra la antigua imagen. Claro que se la va a rescatar, se la va a pasar por un proceso de restauración y se va a volver a colocar en su lugar para que pueda ser observada por todos los que visitan como heraldo. Aparte de eso, podemos observar toda la plataforma lateral y posfrontal de la iglesia. Ustedes la ven en este momento vacía. Con algunas gestiones que se han hecho, se va a poder por primera vez observar cuadros de la colonia, réplicas de los cuadros de la colonia en forma lateral. Y se va a intervenir por primera vez la parte central del atrio y se le va a colocar un pequeño techo, pero no aligerado, sino un techo con materiales propios de la zona, para que al menos los visitantes puedan observar la majestuosidad que tuvo el sitio en su tiempo, pero con réplicas, sin tocar el monumento, sin tocar las piezas del monumento, porque creemos nosotros de que así como han venido a visitar, el observarlo, al menos en la majestuosidad que era antes, va a ser una mejoría para las personas que viven en su alrededor y una responsabilidad también a la vez para cuidarlo, ¿no? Esto es una joya para nosotros como artistas que no se ha tomado mucho en cuenta y que en este momento vamos a ir a pasar por este ladito para que observen la antigua pintura mural que tenía el sitio, muy propia de los jesuitas, que no sé si lo han hecho intencionalmente, pero no lo han tocado y se conserva todavía en una pared, en la única pared del lugar. Quiero que me acompañen, pero sí en orden, para poner, ni siquiera mover mucho el adobe, porque hay que conservarlo así como está, por favor. Y si nos acercamos bien aquí, miren, la pintura mural de ese tiempo todavía la han conservado, la han dejado. Porque si alguien lo hubiera tapado intencionalmente, podríamos decir, ¿no?, si no hubiera una develación de paredes, de que esto era muy posterior. Pero al ver las marcas, la tenemos que examinar con otras haciendas y con otras capillas que hay en la costa, y las he visto muy parecidas en San José y San Javier en Nazca, en Changuillo. Muy parecido a las haciendas jesuitas, muy parecido. Ahí está, yo pienso que esta es la prueba más grande de la importancia que ha tenido, porque en su tiempo toda la iglesia ha estado pintada con mural, sino que eso ha sido tapado tal vez con los acontecimientos de los problemas con la corona española, donde se enfrentaban los patriotas con los realistas. Después en la guerra con Chile, cuando los montoneros se enfrentaron también aquí, fue incendiada la iglesia. Todos esos hechos han recaído también en las estructuras y es por eso que ya no podemos observar la belleza original. Pero esto, basándonos a estas pruebas, podemos hacer la recuperación de los murales de las paredes, siguiendo también los parámetros de otras haciendas de la costa. Eso sí podemos hacer de madera. De la hacienda, de la antigua hacienda. Lo más característico que yo he podido notar, pues bueno, personalmente
para que se lo lleven como parte de los aprendizajes de esta pasantía, es el estilo del techo. El estilo del techo. El por qué me voy al estilo del techo, porque es un estilo mudéjar muy particular, que también nos vamos a encontrar en la Hacienda Santa Bárbara en Cañete, también lo encontramos en el Ingenio, en Nazca. Lo que sí está muy descuidado, pero es un estilo mudéjar clásico de fines de la colonia, muy clásico. Lo que pueden admirar en las paredes es que está hecha de quincha, forrada con solamente un lineamiento de adobe muy débil, pero es quincha, es caña tejida con barro. Esta es su característica. Vemos también que todos los ventanales y las puertas hechas al estilo de fines de la colonia, con madera, con las salidas de aire de ventilación hacia arriba, muy propia de la época, En esta bajada hacia la plaza vamos a observar el uso del mármol, no de la marmolina, sino de la piedra de mármol. También de la época, muy importante porque los pobladores lo han querido conservar así. Los últimos residentes de la hacienda no la tocaron, sigue ahí en su espacio. Con el tiempo, desde sus inicios, este sector era un espacio de trata, de compra y venta de esclavos, tal vez venidos de Puerto Caballas o tal vez de Tambo de Mora, y de acá se repartían a las siguientes, llegaban aquí y los repartían, ¿no? Posteriormente se convierte parte de las caballerizas y parte del sitio de resguardo de producción. En los cuartos aledaños, en un sector vamos a observar un túnel también clausurado y la cárcel de esclavos, que también está en un sector de la parte baja. Pero ahí sí les pediría de que vayan de 3 o de 4 en 4 por seguridad. Más que todo es por seguridad.